tardes. Bueno, en la gracia de Dios queremos ver hoy un versículo de 1 Samuel, capítulo 3. Dice que Samuel era ministrado por Jehová en presencia de Elí, versículo 1, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y vamos a hacer una introducción y luego voy a pedir a dos hermanos que estén con toda la libertad, se levanten y oren por el mensaje. En este tiempo de escasez, en este tiempo de impiedad, de parte de Penina, por momentos por parte de Elí, al ser permisivo por los hijos de Elí, con sus propios hijos, vemos más adelante, creo que capítulo 21, 22, vemos la impiedad de Doeg, un religioso que estaba en la casa de Dios, el cual mató a tantos profetas de Dios, familiares, niños de pecho, esposas. Y vemos al propio Saúl en este libro de 1 Samuel. Así que tenemos que cuando escaseaba la palabra, vamos a ver por momentos, la escasez de la palabra de Dios es la arrogancia de Dios, del hombre. Y en momentos que abundaba la palabra, vamos a ver momentos de humildad. Vemos la impiedad de Ana en todo la piedad, de Ana. Vemos a un David, a un Jonatán y muchos otros. David por momentos de piedad y momentos de gran impiedad. Y me recordaba lo que dice Pablo en 2 Timoteo, cuando estaba sufriendo penalidades, estaba preso como malhechor. Él decía esto: mas la palabra de Dios no está presa. En este capítulo de 1 Samuel, el comienzo del llamamiento, vemos el comienzo del llamamiento de Samuel, en medio de una escasez de la palabra de Dios. Samuel fue una y otra vez llamado. Primeramente fue llamado a creer y luego fue llamado a ministerio. Aquel niño el cual Ana rogaba, creció en la casa de Dios. Esto nos tiene que hacer pensar que no es nacer en la casa de Dios, sino que realmente es creer. Y a veces decimos, tienes que nacer, tienes que creer, porque los vocabularios cristianos a veces la gente no la entiende. Tienes que creer en la palabra de Dios. Y si luego de creer Dios te llama a ministerio, gloria a Dios. Y no hay nada humano en todo esto, es todo sobrenatural. No es el tema de hoy, pero hay un momento para ser pastor, debe haber un llamado, debe haber una confirmación y hay requisitos para cumplir. Así que no nos apresuremos a decir palabras que seguramente no vamos a cumplir. Podemos hacer un rápido y un poco de historia para ubicarnos en lo que pasaba en ese tiempo. En el capítulo 1 y 2, la oración y súplica de Ana por su hijo. Se le trató de ebria, pero ella estaba quebrantada delante de Dios. Hijo que se lo devolvería a Dios para el ministerio. Elí que oía las impiedades de sus hijos, pero hacía vista gorda.
Los hijos de Eli, que eran sacerdotes impíos, no conocían a Dios, pero estaban ahí, donde se corta el bacalao. Estaban ahí tomando decisiones. Los hijos de Eli llegaron a usar el altar de Dios, el holocausto, como si fuera su propia cocina. No mostraban ningún respeto por la santidad y sus sacrificios ofrecidos a Dios. Se quedaban con lo mejor, la mejor parte de los sacrificios. Robaban a Dios. Tal vez tú le estés robando a Dios en los diezmos y ofrendas. Dios advierte juicio contra la casa de Elí, juicio que más adelante cumpliría. En fin, un claro reflejo que escaseaba la palabra de Dios. Pero cuando prestamos atención al texto, vemos la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque en la escasez de la palabra, en este tiempo, que Dios hablaba por sueños y visiones que escaseaban, Dios levanta a Samuel, el hijo dado por Dios, quien llegó, luego sería a ser el profeta Samuel. Contestaba la oración de Ana y el ruego de Ana. En medio de tanta impiedad como la hay hoy, hay un levantamiento de un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener comunión con su pueblo. ¿Por qué? Porque, como habíamos recordado las palabras de Pablo, la palabra de Dios no está presa. Y basándome en este versículo de 1 Samuel 3:1, me atrapó la escasez de la palabra de Dios. ¿Y qué es escasez? La Real Academia dice que es una asistencia limitada e insuficiente de algo, especialmente si se considera necesario. Falta o privación de las cosas necesarias para vivir. Dios me preguntaba 5 cosas. ¿Es necesaria la palabra de Dios en tu vida? Segunda, ¿existe la palabra de Dios en tu vida? Tercero, ¿es suficiente la palabra de Dios en tu vida? Cuarto, ¿consideras que la palabra de Dios es necesaria para tu vida? Quinto, ¿consideras que te estás privando de la palabra de Dios? Primero, ¿es necesaria la palabra de Dios en tu vida? El Salmo 119:40, David dice, sumamente es pura tu palabra y la ama tu siervo. David es un claro ejemplo de alguien que amaba la palabra de Dios y que le era necesaria para su vida. El amor genuino por la Biblia no produce arrogancia, sino que todo lo contrario, produce humildad. Dios ya me convenció de mi arrogancia. ¿Y cuánto necesito ser humilde? Y me pide a mí, a ti, ser sencillos y humildes de corazón. Tal es que el arrogante en la iglesia de Dios, no en la Emanuel, abusa de la humildad de aquel que ama la palabra de Dios. Es decir, abusa del humilde. Pero hay algo que debe tener claro
el creyente genuino, no el nominal, el genuino, que Dios reina, Dios está en el trono y Él hace justicia. Perdón. Es bueno ver cuando en Proverbios 35 dice que toda la palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en Él esperan. David decía, tu palabra es pura y la ama tu siervo. Este es un tiempo de abundancia en la vida de David, porque vamos a ver tiempo de escasez de la palabra de Dios en David. Para David era necesaria la palabra de Dios. Pregunta 2. ¿Existe la palabra de Dios en tu vida? El Salmo 119, 141, David dice, pequeño soy y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. En la vida de este hombre existía y existió la palabra de Dios desde pequeño. El hombre común puede ser fuera de lo común solo por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz, creyendo, ¿verdad? Este David fue desechado por los hombres, desechado por sus seres queridos, por sus hermanos, sus padres, pero él no se olvidaba de los mandamientos. Luego de ser rey, a pesar de el lugar de superioridad que tenía, nunca se avergonzó de Dios. Humildad, amor por la palabra. ¿Querés conocer a alguien? Dale plata, dale un cargo y lo vas a conocer. Lo vas a conocer enseguida. Y vamos a ver momentos de abundancia de la palabra en Pablo. Pablo tenía todas las credenciales para ser orgulloso y arrogante. Todas. Pero creció en humildad. Pablo dice en Efesios 3:8, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Humildad. En 1 Corintios 15:9, yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Humildad, es decir, abundancia de la palabra de Dios en su vida. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo sabía que había una obra sobrenatural en él. Pablo sabía que la humildad no era de él, sino era del Señor en él. Y hago eco a lo que dice Pablo. No pretendo haberlo alcanzado. Es más, no sé por qué estoy acá. Así sé, es por pura gracia. Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado, sino que camino hacia la meta. No hablo como el que llegó, sino como el que quiere llegar. Pablo lo dice bien. No pretendo haberlo alcanzado. Camino hacia la meta. Humildad.
El genuino amor por la palabra de Dios produce humildad. ¿Hay necesidad de humildad en tu vida? ¿No estás deleitándote y saboreando de la palabra de Dios? David nunca pecó, y ahí lo quedaron pensando, ¿no? Nunca pecó tanto como para olvidarse de la palabra de Dios. Tal vez debe ser uno de los grandes pecadores de la Escritura. David lloró amargamente por su pecado, pero nunca se olvidó de la palabra de Dios. La guardó en su corazón. El hijo pródigo también. Guardó la palabra en su corazón. David tuvo momentos de escasez de la palabra de Dios. Podemos decir de gran arrogancia. No consultaba a Dios, mintió, asesinó, fornicó, se hizo pasar por loco, se babeaba todo, se fue a los filisteos, al mundo. Dios no le permitió pelear contra su propio pueblo Israel. Como dicen ahora, ¿no? Andaban cualquierita. Pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de los altibajos de la vida, David amaba a Dios y a su palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. David tenía hambre y sed de justicia, a pesar de su pecado. Y vemos otro acto de humildad, otro acto de estar aún llenos de la Escritura. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué hay acá? Un acto sobrenatural, humildad. Y no es de Pablo, es de Dios. Quiere decir que si hay algo de humildad en nuestras vidas, no es nuestra, es Dios en nosotros. Pero habían otros, entre comillas, que eran casi perfectos en esos tiempos, ¿verdad? Como pasa también en estos tiempos. Otro tipo de arrogancia que también muestra la Biblia. Y Mateo 23 dice, y esto se lo dice Jesús, porque Jesús trancó firme con esta gente. Hay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, le dice, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Con esto Jesús trancó firme. Les dijo, sepulcros blanqueados. Cuando te acercás al caído, ¿cómo te acercás? ¿Como un escriba? ¿Como un fariseo? ¿O como el primero de los pecadores? Es decir, ¿te acercás arrogante o humilde, justo, misericordioso? Más claro, échale agua. ¿Llorás con el caído y por el caído?
Es un miembro del cuerpo, ¿no? Tiene que haber dolor. Valentina se fracturó la muñeca y calculo yo que hubo dolor y se dolió todo el cuerpo. Todo el cuerpo sentiría el dolor de esa muñeca, todo un malestar, ¿verdad? Cuando oro por mi hermano, al orar por el hermano, ¿se me cae una lágrima de dolor? Porque el hermano cayó contra el diablo, contra su carne, y cayó contra el mundo. ¿Pensás que estás firme? Cuídate de no caer, dice Pablo. ¿Soy de ayuda al hermano? Pienso y pierdo el sueño por mi hermano. Si me examino, ¿qué veo en mí? ¿Humildad o arrogancia? Al oír los discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede oírla? Sabiendo Jesús en sí mismo que los discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Y hermanos, si alguno se ofende, Dios ya me ofendió a mí. Dios quiere sacar mi arrogancia. En Apocalipsis 2:11 dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tercera pregunta. ¿Es suficiente la palabra de Dios en tu vida? El Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Es por pura gracia de Dios, por medio de la fe, que somos hechos justos. Esto lo hace la palabra de Dios, que es verdad. La palabra de Dios que es justicia y vida eterna. Y verdad eterna. Jesús dijo, yo soy el camino. No soy uno de los caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuarta pregunta. ¿Considerás la palabra de Dios es necesaria para tu vida? Y para David era necesaria. En el Salmo 119, 143 dice, en mi aflicción y angustia se han apoderado de mí, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Aflicción y angustia siempre nos van a acompañar en esta vida, pero ellas no son eternas. La palabra de Dios es eterna. Así que hay una elección en deleitarme en su palabra. David sabía dónde tenía que ir en su angustia. Tenía claro la necesidad de la palabra de Dios en su vida.
Recordemos que pasó buena parte de su vida perseguido, buena parte de su vida en el desierto. ¿Llamás al hermano que está en el desierto? ¿Le mandás un mensaje? Quinta pregunta. ¿Considerás que te estás privando de la palabra de Dios en tu vida? ¿Por qué? ¿Qué ocupa el tiempo de la palabra de Dios en tu vida? Marta. David, en el Salmo 119, 144, dice: justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. David tenía claro que no lo entendía todo y pedía entendimiento. Y sabía que allí había vida. Pero él no se privaba de la palabra de Dios. Recordemos que él fue descartado por su familia, sus hermanos, pero algo importante, no fue descartado por Dios. Fue escogido por Dios. El Salmo 119, 92. David no dice que conoce la palabra de Dios. Dice: tu ley, si tu ley no hubiese sido mi delicia. Él probó, él comió, degustó, bebió de la palabra de Dios. El chocolate, por lo que dice el envoltorio, es delicioso. Pero si no lo probamos, si no lo saboreamos, si no lo degustamos, si no lo bebemos, solo vamos a saber mucho sobre el envoltorio, pero no lo que hay adentro del envoltorio. Es decir, vamos a saber la delicia del chocolate, no vamos a saber la delicia del chocolate, solo vamos a saber mucho del envoltorio. Y vamos a desconocer lo que hay adentro del envoltorio. Y lo mismo nos pasa con la palabra de Dios. Conozco todas las historias de la Biblia, escucho los mejores predicadores, pero solo es conocimiento. ¿La Biblia para mí es suficiente? Sí, yo conozco todas las historias de la Biblia. ¿Conoces al autor? ¿Conoces al autor de la Biblia? ¿El autor va contigo a todos lados? Creo que algo comentaba el domingo pasado Juan Carlos. Sí, va conmigo a todos lados. Va a todos lados. Recordá que él iba caminando y vio una multitud desamparada y no se sentó a orar, a buscar sabiduría. Fue movido a compasión. Es decir, fue movido a misericordia. Una cosa más en este sentido, el Espíritu Santo no habla dos verdades, habla una sola verdad. Recordá que el padre del hijo pródigo también fue movido a misericordia, no a hacer justicia, que era lo que debía hacer, pero fue movido a misericordia.
sabemos que es misericordia. Esto es un hecho sobrenatural en la vida de un creyente. Esto no es humano, esto es de Dios. ¿Sentís compasión por el hermano? ¿O no estás caminando con él? Simplemente tenés conocimiento. ¿Te avergonzás del autor? Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Hermano, no te avergüences del Evangelio. Gritalo a los cuatro vientos, frente a quien sea. El conocimiento envanece, dice Pablo. Primera Corintios 8, 1 y 2, comienza hablando de los ídolos, ya venía dando lata los capítulos anteriores, y llega al capítulo 8 y dice, ya cansado Pablo, dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, y ahí empieza. Sabemos que todos tenemos conocimiento, pero dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y dice algo más, ¿no? Porque Pablo no se queda corto nunca. Pero si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. El solo conocimiento envanece. Me hace saber más acerca de la Biblia, pero no me salva, no me edifica, porque no he llegado a conocer al autor. Volviendo al ejemplo del chocolate, voy a conocer mucho de el envoltorio y no he sabido saborear, no me he deleitado en la persona del Señor Jesús. Esto se hace a solas. Esto no son 5 minutos de las corridas. Esto es tener un tiempo sin límite con el Señor. Esto no se hace de la noche a la mañana. Esto se hace amando al Señor. Aquí Pablo muestra la diferencia entre el conocimiento que envanece y es muerte, y el amor que edifica y es vida. He visto a través de los años a creyentes que han sido envanecidos por el conocimiento, habiendo su vida rescatadas del infierno, siendo transformadas, restauradas, bendecidas. Ahora la letra los mató. Habiendo sido enseñados y aprendidos y en humildad, haber aprendido, hoy cuestionan lo que aprendieron en su momento en humildad. La palabra sin el espíritu se vuelve letra fría y muerta. Es simplemente literatura. Segunda Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, dice, mas el espíritu vivifica. A Él se le conoce a través del amor. Él nos amó, nos buscó,
nos apartó. Y por amor a nosotros dio su vida en la cruz del Calvario, para que el que creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y terminamos con un versículo de Hebreos 4:12, que casi que lo cantamos en diferente medida. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú elegirás de qué lado estás. Si estás del lado de la arrogancia, quiere decir que no estás deleitándote en la Escritura, no estás deleitándote en la persona del Señor Jesús, o del lado de la humildad, el cual sos transformado, no perfecto, por la palabra de Dios, que te trae humildad, que nos trae humildad. Así que, hermano, nuevamente, si alguno ha sido ofendido, Dios ya me ofendió a mí. Que el Señor bendiga su palabra.